si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. El que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor, obedientes a Él. Siempre habemos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la selva al andar con Jesús, tu promesa de estar con los suyos es fiel, te obedecen y esperan en Él. Mas sus dones de amor nunca habéis de alcanzar, y rendidos no vais a su altar, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Es la regla marcada para andar en la luz. Privilegio de estar delante de ustedes y agradecer a este Dios maravilloso que nos da el privilegio de reunirnos de esta manera. Y a darle, digamos, agradecimiento a todos los hermanos que colaboraron en la conferencia del mes de julio. Y ahora ya viene otra conferencia que viene, conferencia misionera. Y también gracias. Yo sé que usted va a estar de pie apoyando la obra del Señor. Muy bien. En esta oportunidad vamos a continuar estudiando el libro de Santiago. Ya estamos, ya es tiempo de madurar número 6. Número 6, en esta oportunidad, tema va a ser: ¿habrá armonía tu fe con tus obras? Una vez más, vamos a repetir tema: ¿habrá armonía tu fe con tus obras? Y vamos a leer Santiago. Abran su Biblia, Santiago, por favor. Santiago capítulo 2, versículo 24. Leamos la Biblia antes de orar, por favor. Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Versículo 24
Dice así, Santiago capítulo 2, versículo 24, dice así, hermanos. Dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Muy bien, vamos a orar, por favor, hermanos amados. ¿Ya? Oremos, Padre. En estos momentos nos encontramos delante suyo, congregados, Dios de los cielos, para escuchar tu palabra. Señor, tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada que de dos filos, que puede partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo esta noche, mi Dios, puede enseñarnos tu palabra. Padre, te rogamos, te bendecimos tu gran nombre, esperamos tu palabra y Padre Santo, oramos así, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Hermanos amados, como introducción, la fe es una doctrina clave de la vida cristiana. El pecador es salvo por la fe. Como dice Efesios, por la gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Recuerde que la salvación es por medio de la fe. Y además el cristiano debe andar por fe. Porque en 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. También, hermanos amados, en Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. También Romanos 4:23 dice, y todo lo que no proviene de fe, ¿qué cosa es, hermano? Dice, y es pecado. Y es pecado. Por eso en Santiago 2:24 que hemos leído, vosotros veis, dice, que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Algunos imaginan que Santiago contradice a Pablo cuando dice en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Quiénes dicen que hay una discrepancia entre Santiago y Pablo? No es así, hermanos amados. Parece que no han leído lo que Pablo dijo en este pasaje en Romanos 6:5. Vamos a abrir Romanos 6:5. Si usted puede abrir la palabra de Dios, Romanos 6:5. Dijo lo siguiente, Romanos 6:15, perdón. Dice la palabra de Dios ahí y después pasamos 18. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ninguna manera. Ahora, versículo 18, mira lo que dice Pablo. Libertados del pecado, venisteis a ser siervos ¿de qué? De justicia. Hermanos, mire, algo muy interesante. Cuando dice, una vez que ustedes han sido libertados, salvados por la gracia del pecado, han venido a ser siervos. ¿Qué dice? Siervos que obedece la voluntad de Dios, obedece la justicia de Dios. Aquí Pablo está de acuerdo completamente con Santiago, hermanos. Cuando dice que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe, es lo que dice Santiago. Y Pablo nunca defiende un concepto de una fe inactiva. Cuando Pablo dice, Romanos 3:20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Él está combatiendo un legalismo judío, que ellos decían es necesario las obras para ser salvo. En cambio, Santiago decía es necesario las obras de todos aquellos que han sido salvos por la fe. Que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Mira, hermano, hay una concordancia en esto. Pablo insiste que ningún hombre puede ganarse la justificación a través de sus propios esfuerzos. Santiago insiste que el hombre quien dice que tiene una fe,
Hermano, quien dice que tiene una fe genuina debe mostrar por medio de buenas obras y así demostrar que él es una nueva criatura en Cristo Jesús. El Señor le dijo, Jesús dijo también, corrobora en esto nuestro Señor Jesucristo, dice, todo el que me dice, Señor es Señor, no entrará en reino de los cielos, sino el que hace, que dice, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, mira, una corroboración. Tanto Pablo y Santiago y Jesús son los mismos. Pablo está en perfecta armonía con Santiago cuando dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Engañaos a vosotros mismos, pues la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermano, eso dijo Santiago en el anterior texto bíblico. Ahora, vamos a desarrollar 3 clases de fe, hermanos. Y solo una es la que salva. Es muy importante. ¿Cuáles son esas 3 clases de fe? La fe muerta, la fe demoníaca, la fe viva. Entonces, hermanos amados, atención, vamos a desarrollar estos puntos muy importantes. Entonces, como número 1, vamos a ver la fe muerta. Y vamos a abrir la Biblia, hermanos amados, 2.14. Santiago 2.14, que hemos tenido lectura bíblica, Santiago 2.14. Vayamos a Santiago, hermanos amados, donde dice la palabra de Dios. 2.14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Hay 2 claves que son de una gran ayuda para entender este versículo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Primero, hermano, primero dice Santiago, si alguien dice, tengo fe, pero no hay nada en su vida que lo demuestre, o no tiene obras que se conforman a la palabra revelada de Dios, ¿qué provecho tiene? ¿Qué provecho tiene? La segunda clave es, hermanos amados, parte B, dice, ¿y podrá la fe salvarle? ¿Acaso puede salvar esa clase de fe? Más bien no será su fe un simple ejercicio intelectual, falta de un compromiso activo a la obediencia práctica a la palabra. ¿Y podrá la fe salvarle? Una fe así no vale para nada, es sola palabras y nada más. La clase de fe que nunca se muestra en buenas obras en la vida de una persona es una profesión falsa, semejante que es muerta, hermanos. Aquí hay una ilustración de Santiago, las palabras sin las obras, hermanos. Mira, 2.15, leamos la palabra de Dios. 2.15, vamos a leer 2.16 también, ¿ya? 2.15, hermano, mira lo que dice Santiago. Dice, y si un hermano, una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les deis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Mira, hermanos, 2 ilustraciones. Uno dice, no tengo los sustentos diarios, la comida ni la ropa. Por favor, ¿me puedes ayudarme? La respuesta de la otra persona que tiene ambas cosas le dice, ahorita no estoy dispuesta a compartir. Regresa otro día. Pero dice en sí mismo, soy un cristiano generoso. ¿Y qué tipo de cristiano será? Puro bla, 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 ¿verdad? Y le dice, en paz, calentados y saciados. Uy, qué pena, por ahí debe darte alguien. Siga tu camino pidiendo por ahí, pero ni levante un dedo para dar algo de lo que tiene. ¿De qué servirá estas palabras? De nada, hermanos, dice Santiago. Son totalmente inútiles, sin dar satisfacción al hambre,
si sirven para abrigar al cuerpo, es lo que dice Santiago. Versículo 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una fe sin obras no es una verdadera fe en absoluto. Es solo cuestión de palabras nada más, hermanos amados. Tampoco Santiago no está diciendo que seamos salvos por la fe más las obras, y hay que tener cuidado. Interpretar de esa forma sería deshonrar la obra acabada del Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. ¿Qué pasaría si fuésemos salvos por la fe más las obras? Entonces habría dos salvadores, Jesús y nosotros mismos. Cristo es el único salvador. Lo que Santiago está enfatizando aquí es que no somos salvos solo por una fe de palabras, sino por la clase de fe que resulta en una vida de buenas obras. Por eso Calvino dijo lo siguiente, somos salvos por la fe sola, pero no por una fe que queda sola. Es importante esto. La persona con una fe muerta solo ha tenido una experiencia intelectual. Su mente conoce la doctrina de la salvación, pero nunca ha entregado su corazón a Dios, ni ha confiado en Jesucristo como su salvador personal. Sabe muy bien intelectualmente la salvación, pero sus hechos lo contradicen. La fe en Cristo trae vida, hermanos. La fe muerta es una fe falsa. Un filósofo del siglo XIX, Soren, una vez narró una historia acerca de una aldea habitada por patos. Los domingos, los patos caminaban, hermano, por las calles, desde su casa hasta llegar a la iglesia. Él narra así. Llegaban al templo, se sentaban en su banca favorita. El coro de patos entraban y cantaban. Y director de música era un pato que dirigía y todos cantaban. Y luego el director de música le invitaba al pato pastor. El pato pastor subía al púlpito, abría la Biblia y le decía, predicaba, patos, Dios le ha dado alas. Con esas alas pueden volar. Alas con las que pueden levantar el vuelo como las águilas. Las paredes no los pueden detenerles, patos, escuchen. Ninguna cerca los puede detener. Ustedes tienen alas. Dios le ha dado alas. Y ustedes pueden volar como pájaros. Emocionados los patos, ahí gritaban, amén, gloria a Dios. Y luego, cuando terminó el servicio, hermano, se fueron caminando a casa. Ellos eran solo oidores, mas no hacedores. Es algo curioso, pero a veces ocurre esto en la congregación. Y la pregunta le haría a usted, ¿habrá armonía tu fe con tus obras? Esta clase de la fe muerte en un cristiano no hay, hermanos. Un cristiano salvo no hay. Entonces hemos desarrollado hasta ahorita punto número 1, la fe muerta. Ahora vamos a desarrollar como punto número 2 la fe demoníaca. La verdadera fe de las buenas obras son inseparables. Hermanos, una vez más, la verdadera fe y las buenas obras son inseparables. Recuerden. Leamos versículo 18 de Santiago 2:18. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Yo le mostraré mi fe por mis obras. Algo muy interesante. Tú dices que tienes fe, dice Santiago, pero no tienes obra para demostrarla. Santiago le dice, yo sí te puedo mostrar mi fe por mis obras. O, en otras palabras,
Yo digo que la fe ha de manifestarse en hecho, no solamente en decir. ¿Cómo demostrarías que tú tienes fe sin buenas obras? No puedes hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque la fe es invisible, hermanos. No se ve. La única manera en que otros pueden saber que tiene fe es mediante una acción en las buenas obras. ¿Qué creen los demonios, hermanos? Versículo 19, lean por favor. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Ah? Santiago le dice, así como tú crees, los demonios, hermanos amados, también afirman la unidad de Dios y también tiemblan, son legítimos en sus creencias en Dios. Usted dirá, pero ¿demonios creen? Sí, creen. Los demonios muestran las tres cualidades que define una persona. Sus conversaciones con Jesús, por ejemplo. Abran Marcos 5:7. Rapidito nomás, San Marcos 5:7, hermanos amados. Vamos a abrir la palabra de Dios 5:7. Mira lo que dice. Marcos 5:7. 5:7. Ahora en la Biblia. Dice la palabra de Dios ahí. Y clamando gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Versículo 8, porque él decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Mire, hermano. Mire, demonios tienen su capacidad, hermanos, intelectual para conocer la verdad de Jesús acerca de Cristo y también manifiestan sus, hermanos, emociones se estremecen ante Dios, hermano. ¿Qué tiene Jesús conmigo? ¿Qué tiene Jesús conmigo? Tormenta, hermano, mire, sabe, conoce. En Dios, aquí mostrando cualidad intelectual, cualidad emocional de los demonios ante Dios. Cuando Santiago dice, también los demonios creen y tiemblan, temen que Cristo puede hacer, porque estos demonios solo tienen una fe muerta. No la tienen una fe activa, ni le obedecen, hermanos. Estos demonios creen que la enseñanza de Dios en sí misma, pero no tienen una prueba para salvarse por fe. Ellos conocen la verdad acerca de Dios y Cristo, hermano, y el Espíritu Santo, incluso y a sus siervos, pero aborrecen tanto su palabra como Dios mismo. Perdón, hermanos. En una ocasión, Pablo estaba echando fuera demonios. Entonces había una familia, había 7 hijos de una familia, un tal Esceva. Eso habla, capítulo 19 del libro de los Hechos, puede leer. Este hombre era judío, era jefe de los sacerdotes. Ellos se ponían celosos porque como Pablo echaba fuera demonios, ellos querían hacerlo. Intentaron hacer. ¿Sabes qué le dijo? ¿Sabes qué? Este demonio a esta familia de Seba, le dijo. Respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco. Sé que quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Mira, ¿qué tal discernimiento? Y conoce a Cristo, conoce el Espíritu Santo, sabe quién es sus siervos, hermanos. Hermano, mira algo muy interesante. La persona que tiene fe muerta es afectada solamente en su intelecto. En cambio, los demonios son afectados aún sus emociones. Pero creer, el temblar, no salva. Es posible que la persona está iluminada mentalmente, que está conmovida en sus emociones y todavía está rumbo al juicio de Dios. La fe verdadera implica algo más. Algo que se puede mostrar, reconocer una vida cambiada.
Dice, por eso dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras. Santiago lo reta y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo uno puede mostrar su fe sin obras? ¿Acaso un pecador sin vida espiritual realizar buenas obras? Imposible. Puede hacer otras cosas humanas, pero de Dios jamás va a hacerlo. Cuando recibimos a Cristo, hermanos, nos volvemos una hechura suya. Somos hechura suya de Dios, creados en Cristo Jesús, dice Efesios, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, ser un cristiano genuino es aceptar a Cristo, vivir para Él. Primero, cree en Cristo como su Salvador y luego se muestra con obras. La fe sin obras es una creencia intelectual, nada más, hermanos. Y por ello una creencia muerta, defectuosa, es una fe farsa. En cambio, una fe viva que salva tiene frutos espirituales. Una fe muerta no puede salvar. Santiago nos presenta dos clases de fe que no puede salvar al pecador. La fe muerta que solo afecta el intelecto. Y la fe demoníaca, la que afecta a las emociones como al intelecto. Santiago termina esta sección describiendo la única clase de fe que puede salvar al pecador. La fe viva, la que obra, hermanos. Este es el segundo punto. En cuanto al tercer punto, vamos a ver, este es muy interesante, hermanos. Una fe viva. La fe viva es una fe verdadera y poderosa, la cual resulta un cambio. Santiago describe esta fe verdadera que salva. En primer lugar, la fe viva que salva está basada en la palabra de Dios. Recuerde, la fe viva que salva, ¿dónde está basada? En la palabra de Dios. Santiago 1:18, por favor, vamos a abrir. Vayamos a Santiago, regresemos a Santiago 1:18, dice. El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Qué dice? Nos hizo nacer, hablando espiritualmente, ¿por qué? Por la palabra de verdad. 1:18. Hermanos amados, 1:18 dice que para que seamos, ¿qué cosa? Primicia de sus criaturas. A recibir la palabra de Dios somos salvos. Ahora, versículo 21. 1:21 también dice, ahí mismo dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, ¿qué cosa? La palabra plantada, la puede salvar vuestras almas. ¿Quién salva? La palabra de Dios. Así que dice, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Santiago tomó a Abraham y a Rahab como ilustraciones de esta fe viva, ya que ambos recibieron el mensaje de la palabra de Dios. La fe pura a través de la palabra de Dios también es buena como su fin, como su objetivo. Por ejemplo, el indígena de la selva se postra ante un ídolo de piedra, confía en él, pero no recibe ninguna ayuda. No puede. No importa cuánta fe tenga. Si su fe no está puesta en el objetivo apropiado, no logrará nada su objetivo, hermanos. En cambio, la fe verdadera está basada, hermanos, en la palabra de Dios y afecta a todos los aspectos de la personalidad del hombre. Recordemos, la fe muerta solo toca al intelecto. La fe demoníaca abarca el intelecto más las emociones, pero la fe viva abarca la mente, hermanos. Abarca la mente, entiende la verdad. El corazón también afecta, desea la verdad y la voluntad basándose en ella actúa. Los grandes héroes de fe que menciona en el libro
de Hebreos capítulo 11 fueron personas de acción, hermanos. Ellos tuvieron fe a la palabra de Dios y obedecieron a pesar de las consecuencias que podían pasar por causa del evangelio. Esa es la fe en acción, hermanos. La verdadera fe que salva conduce a la acción. La fe viva no es una contemplación intelectual, un sentimiento emocional, sino la obediencia a la palabra de Dios. Tal obediencia no es algo que se queda dormido, es algo que perdura por toda la vida y produce obras. Por eso, mira, leamos versículo 20, Santiago capítulo 2, versículo 20, por favor, leamos, hermanos. Mira lo que dice. Algo muy interesante dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Mira, ¿quieres saber? Dice. ¿Cómo lo llama Santiago aquel hombre? ¿Quieres saber que la fe sin obras es muerta? Lo llama como vano. En otras palabras, es un hombre inútil. Y decir que su fe es falso. Por lo tanto, es alguien que está autoengañándose a sí mismo. De repente, tú dices, tú eres cristiano. Ni siquiera te interesa la palabra de Dios. Dice que tú eres salvo. Te interesa la palabra, de menos tomas atención y nunca haces la voluntad de Dios. Entonces, quiero decirles, tengamos cuidado. De repente estás autoengañándote a ti mismo. Ahora, se presentan dos ejemplos de la fe que obran, hermanos. En el Antiguo Testamento, miramos ahí a Abraham, un judío, y Rahab, una gentil. La primera ilustración es versículo 21, Santiago 21 dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su Isaac sobre el altar. ¡Wow! Vayamos entonces en el Antiguo Testamento, hermanos amados, vayamos sin dejar Santiago, por favor, Génesis capítulo 15. Abran sus Biblias, por favor, Génesis capítulo 15, es muy importante. Vamos a leer de versículo 1 hasta el 5. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? El mayordomo de mi casa es ese de Damaseno Eliezer. Digo también a Abraham, mira que no me has dado prole, o sea, mi descendencia. Y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Hermano, aquí miren lo que pasa. Abraham está tan preocupado porque no puede tener hijos. Porque Dios le dice, le encuentra con él y él le dice, ¿sabe que Abraham? Yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Como diciendo, Dios, si tú eres así, mira cómo estoy, no tengo hijos. Aquí Abraham fue justificado por querer las promesas, lo que Dios le dijo, por medio, ¿de qué, hermano? De su palabra. Porque Dios le dice, mira Abraham, no te heredará este, sino tu hijo tuyo será el que hereda. Y versículo 6 dice, creyó a Jehová, fue contado por justicia. ¿Cómo fue justificado ahora? Por querer las promesas, lo que Dios le dijo por medio de su palabra. En otras palabras, fue justificado por fe. Tan pronto como Abraham creyó en Jehová, quedó justificado delante de Dios. Por eso dice, creyó Jehová, versículo 6, creyó Jehová y le fue contada por justicia. Solamente creer y fue contada por justicia. Luego Dios ya cumplió su promesa con Abraham, ya lo tiene en sus brazos, a su hijo Isaac, ya está en su casa, ya le dio.
Pero luego en capítulo 22, por favor, Génesis capítulo 22, vayamos, hermanos, vamos a leer de 1 a 2, mira lo que dice. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y respondió, heme aquí, dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a la tierra y Moriah, y ofrécelo ahí, holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Uy, hermano, Dios puso a Abraham Dios puso a prueba, perdón, la fe de Abraham para sacrificar a su hijo Isaac. Su obediencia demostró que su fe no era meramente una creencia, hermanos. ¿Acaso Abraham se quedó brazos cruzados? Dijo, no voy a hacer. Obedeció, hermanos. Entonces miramos aquí, demostró que su fe no era meramente una creencia intelectual, sino una entrega de corazón a la obediencia, al mandamiento de Dios. La prueba de haber creído por fe Abraham a Dios, el resultado fue su obra, hermano. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Así ha quedado registrada en la Biblia, demostrando, hermanos amados, la fe y obras de Abraham y a todas las generaciones. Hermanos, esta es la realidad, la fe viva. Siempre van juntos. Hermanos, versículo 22 de Santiago, regresamos a Santiago, dice la palabra de Dios, versículo 22, Santiago, rapidito nomás. Hermanos amados, Santiago 2:22, mira lo que dice. Algo interesante. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Gracias a Dios. Ese perfeccionamiento de quién, hermanos? De Abraham. La fe verdadera y las obras actúan juntamente. Son dos cosas inseparables. La fe produce, hermano, las obras. Versículo 23 de Santiago, miren lo que es. Y si cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia, fue llamado amigo de Dios. Fue el cumplimiento práctico de la escritura que decía que Abraham fue justificado al creer, y sus buenas obras identificaron como el amigo de Dios. Amén, hermanos. Versículo 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. En otras palabras, Santiago es, concluimos, pues, como Santiago dice, veis, concluimos pues que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Dos van a la par. El hombre es justificado por fe delante de Dios y por las obras delante de los hombres. Porque los hombres ven lo que hacen los cristianos. Los hombres los califican, lógicamente Dios también. Dios lo justificó a Abraham en el momento cuando creyó por sus palabras. Y la evidencia de su salvación ve con la obediencia en el hecho delante de los hombres. Ahora, vamos a ver, este fue el lado de Abraham. Ahora ven la segunda ilustración del Antiguo Testamento, versículo 25, dice ahí, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros, los envió por otro camino. Rahab, ramera. Desde luego no se salvó por su buen carácter. ¿Por qué? Porque esta era una mujer ramera, era prostituta. No fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros, los envió por otro camino, le dice. Pero fue justificada, pero fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros o espías, o les envió por otro camino. Le dice, no. Rahab era cananea, vivía en la ciudad de Jericó. Oyó informes que un ejército de Israel estaba aproximándose a la ciudad de Jericó. Que ninguna oposición había tenido éxito como este ejército de Jehová. Entonces ella llegó a conclusión de que el Dios de los hebreos era el verdadero Dios.
Y decidió identificarse con este verdadero Dios, cueste lo que cueste. Mira, está el temor de esta mujer, creer a un Dios de hebreos. Cuando los espías entraron en la ciudad, entabló amistad con ellos. Y hacerlo así, creyó de corazón en el Dios vivo, verdadero de los hebreos. No fue salvado por dar refugio a los espías, si ya no conocían a Dios, hermano. Pero ese acto de hospitalidad demostró que era una creyente en Dios sincera, hermanos. Mira, la fe y la obra van a la mano. Algunas personas emplean aquellas sectas este pasaje para enseñar que la salvación es en parte por las buenas obras. Para ellos significaba las buenas obras es dar la caridad. Para ellos, ¿tú sabes quiénes son? Pagar deudas, es decir la verdad, ir a la iglesia. Todo esto está bien, pero eso no te justifica nada. Etcétera, etcétera, hermano. ¿Fueron esas buenas obras a Abraham y a Rahab? ¿Le salvó? No, hermanos. En el caso de Abraham, fue estar dispuesto a dar muerte a su hijo. En el caso de Rahab, fue la traición a su país. Hermanos, a su país, hermano. A su país, esconder espías. Ejemplo, si se quita la fe de estas obras de Abraham y de Rahab, entonces serían solamente obras, no salvaría a ninguno. No tendrían fruto, pero ¿cómo podemos ver las obras eran fruto de la fe, hermanos? Santiago termina el pasaje con esta declaración después de haber dicho de Abraham, de Rahab y Rahab, y haber contrastado la fe vana con la fe verdadera. Santiago concluye haciendo una analogía. Versículo 26. Mira lo que dice. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Mira lo que dice Santiago. Aquí se resume toda la cuestión de manera muy hermosa, hermanos. Atención, hermanos. Santiago compara la fe con el cuerpo humano. Relaciona las obras al espíritu. El cuerpo sin espíritu está carente de vida, es inútil, no tiene valor. Así también la fe sin obras está muerta, no es efectiva, no es correcto, no es verdaderamente. Se trata de una fe falsa o apócrifa. No es una genuina fe que salva, hermanos amados. De la misma manera que el cuerpo no puede vivir sin el aliento de vida o espíritu, tampoco se podría separar la fe y las obras. La fe que salva obligatoriamente produce frutos, escucha, hermanos, o obras de haber nacido espiritualmente por la fe regeneradora del Espíritu Santo, produciendo así como querer y hacer en nosotros. Gracias a Dios por esto, hermano. Es muy importante que cada persona que profesa ser creyente, se cree ser creyente, se examine su corazón y su vida para que se asegure de que posee la vida viva. Si no es así, puede engañarse a sí mismo. ¿Sabes por qué? Porque Satanás, el gran engañador, una de sus armas es la imitación. Él puede convencer a una persona que la fe falsificada es la fe verdadera. Por eso hay que examinarnos. Todo el mundo, digamos, exámenes. Iglesia, madre, examínate. Examínate. Resumiendo, hermanos amados, Santiago pone en prueba nuestra fe por nuestras respuestas a las siguientes preguntas. Por favor, quisiera que usted me atienda a estas preguntas, es muy importante. Deja de un lado esa soberbia. Si no hay producción, tú dices, tengo fe, pero no tiene fruto, tengamos cuidado. Hermano, ¿tiene usted fe muerta o viva? La pregunta que le hago a usted. Se sometería en este momento a una autopsia de tu fe. ¿Pasaría la prueba?
Hubo una vez en que reconociste realmente que eras pecador y lo confesaste a Dios para que Él te salvara por medio de Jesús. Hubo una vez en tu corazón te movió de la ira venidera de Dios por causa de tus pecados. No hay nada de repente. Te arrepentiste sinceramente de tus pecados y no lo has abandonado hasta ahora. O todavía amas, disfrutas secretamente de tus pecados. Pero dice que soy cristiano. Te engañas a ti mismo. O lo aborreces el pecado por temor a Dios. Has confiado en Cristo y solo en Él como tu Salvador. Te gozas con una relación vital a través de la palabra con el Espíritu Santo. Oras, tienes oración, hermano, ahí en tu corazón. Si no oras, no estás bien. ¿Ha habido un cambio en tu vida? ¿Prácticas, buenas obras a la obediencia a la palabra de Dios tienes? ¿Qué tipo de fe tiene usted? ¿Estás alumbrando como luz delante de los hombres para que vean tus buenas obras en Cristo y glorifiquen a Dios, nuestro Padre que está en los cielos? ¿Estás dispuesto como Abraham a ofrecer lo más querido en tu vida a Dios? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto como Rahab desertar de todo pecaminoso de tu vida y te ofreces para ser leal y fiel a Cristo o a Dios? Según Guillermo Bott, fundador del Ejército de la Salvación, dijo: la fe y las obras deberán de andar lado a lado. Es como tus piernas. Primero fe, luego obras. Luego fe, luego las obras. Hasta uno así pueda distinguir hasta uno así no pueda distinguir la de una de la otra. Hermanos amados, ¿cómo estás? No nos engañemos a nosotros mismos. ¿No crees cuando tú hiciste una oración recibiendo a Jesucristo y suficientemente, ya soy salvo, me voy al cielo? No, hermano. Aquella salvación por fe tiene que dar una evidencia clara. De repente usted está escuchando esta noche la palabra de Dios. Usted nunca escuchó este mensaje de Jesús. Y quiero decirles, todos los cristianos que han creído realmente en Cristo Jesús y han recibido por fe, esa fe que está en sus vidas da fruto. Hay un cambio. Porque el Evangelio de Cristo, que es la muerte, sepultura, resurrección, tiene poder. Cuando uno recibe ese Evangelio por fe, uno cambia por dentro y transforma uno por dentro. Hay muchos testimonios acerca de esto. Dios cambia y transforma con su Evangelio, que es el poder. Si tú quieres ser transformado en Cristo Jesús, quiero pedirte, por favor, quien quiera que seas, aún tú te das cuenta que en realidad que no es salvo, puedes repetir una oración de fe para que el Espíritu Santo pueda venir en tu corazón y pueda transformar tu vida y pueda dar una evidencia de cambio en tu vida. Hermana y hermana, también te digo, examinemos todos unos a otros cómo estamos en la fe. ¿Qué pasaría si el Señor viene mañana, ya que unos años más tarde? Si no eres salvo, nos engañaremos a nosotros mismos, ¿verdad?
Es necesario que tú te examines verdaderamente. Y vamos a orar. Padre, estamos agradecidos, Señor, por esta noche, por habernos dado tu palabra, bendito Señor. Bendice, Dios de los cielos, a todos los que escucharon tu palabra. Aún tu Espíritu Santo siga trabajando, calando en sus corazones, Señor, para que se den cuenta si tienen una fe muerta, una fe viva, Señor. Aún tienen una fe demoníaca de repente, bendito Dios. Padre Santo, en tus manos encomiendo para que tú escudriñes en sus corazones de rincón a rincón, y vea sus corazones, mi Dios, por medio de tu Espíritu Santo. Lo convenzas, Señor, de su pecado, de justicia y de juicio, Padre. De repente los cristianos son salvos, demuestran, pero están rindiéndose, Dios de los cielos. Que no se rindan, Padre Santo, sean como Abraham, como Rahab. Abraham mostró en su fe, por medio de sus obras, que dio lo mejor que tenía, un sacrificio, Señor. Porque la obediencia de la fe demanda sacrificio. A veces tenemos que ofrecer, Señor, lo que más queremos. Señor, bendito Dios, Ra también, bendito Dios, renunció. Le dio espalda todo lo que es el mundo de Jericó, Señor, a los dioses, creyendo en ti. Cuán necesario también nosotros, Señor, tu pueblo, puede dar espalda, de repente está tomando en cuenta a una cosa del mundo, Dios. Padre, oro y te glorifico, Padre, por tu palabra esta noche. Y gracias, Señor, por esta noche tu palabra. Bendice cada uno de mis hermanos. Y así oro, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Hermanos amados, muchísimas gracias por estar atento a la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga. Si esto ha sido de bendición para ti, y si estás percibiendo un ingreso, recuerda que eres prosperado para agradecer a Dios en adoración con tus ofrendas, para el sostenimiento de las necesidades ministeriales y mediante las ofrendas misioneras sostener a nuestros misioneros. Pueden hacernos llegar sus donaciones u ofrendas mediante una transferencia a través de la aplicación del BBVA o dirigirse al agente más cercano en el horario permitido por el Estado, al número de cuenta que aparece en pantalla. También puede hacernos llegar un sobre con su ofrenda a la casa del hermano Antonio, dirigido al hermano Wilmer, nuestro tesorero. Que Dios siga supliendo sus necesidades y cuidando su salud. Gracias por ser parte de nuestros servicios online. Síganos en nuestras redes y compartan nuestros contenidos. Dios los siga bendiciendo.